Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy tenemos un diálogo y un debate muy interesante sobre el futuro y el presente de la educación superior en Colombia. Los panelistas invitados hoy son el profesor John Jairo Arboleda, quien es el rector de la Universidad de Antioquia, un académico muy consolidado y con una larga trayectoria en las ciencias y en la administración universitaria, y el profesor Stefan Peters, el doctor Stefan Peters, que también es un profesor alemán y que trabaja en Colombia, es un profesor de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional y director del Instituto Alemán para la Paz. Entonces les quiero agradecer pues la participación en este programa a los dos. Quiero empezar pues preguntándole al rector, el rector John Jairo Arboleda, ¿cómo es la situación actual para la universidad pública y cuáles son los retos que plantea, digamos, esta situación del COVID y de la pandemia para la universidad? Diego, un saludo muy especial a usted. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Estefan. Nos conocemos ya de reuniones atrás. Tenemos una gran relación con la Universidad de Gießen también hace bastantes años y he tenido la oportunidad pues, de hablar varias veces en reuniones con el rector. Así es que, como en casa, muchas gracias de verdad de nuevo por la invitación desde esta casa. La situación de la universidad pública en general yo creo que es muy difícil de antes de la pandemia y por supuesto agravada con la pandemia. Esta pandemia lo que ha hecho es que al parecer revela una situación que todos somos conscientes aparentemente, pero que desconocíamos en los grados de desigualdad enorme que existen en nuestro país. Yo creo que es una situación que a nosotros, los rectores, profesores y empleados de las universidades públicas, que nos toca atender a las poblaciones más vulnerables hacia donde dirigimos todos nuestros esfuerzos, pues muestran que una situación como esta, que no estaba en la retina de nadie, que yo creo que no se vio venir, nos cogió en una situación absolutamente, digamos, desentendida del asunto para poder tener a la mano herramientas que utilizar. Esta situación nos genera, pues para nosotros, yo estoy hablando desde una universidad que se precia de ser la más antigua de las públicas del país. Nuestra universidad fue fundada en 1803, en época de colonia. Nosotros tenemos real carta de fundación firmada por el rey de España de esa época. Y así es que toda la vida, 216 años hemos sido una universidad presencial y seguramente nos ha tocado de difíciles situaciones. Yo recuerdo de la historia, hemos sido guarnición militar, hemos sido institución de formación religiosa, el Paraninfo fue nuestra primera sede al lado de una iglesia y de un sitio de concentración para las personas que allí estudiaban, pero no nos había tocado un tema tan difícil que afectara al mundo y que permitiera, pues, primero el gran sacudón, la gran negación a la situación en medio de una situación financiera muy difícil y después ensayar, como siempre lo hacen las universidades, encuentran caminos, iluminan caminos para salir adelante. Pero lo que quería referir al respecto de su pregunta es que nosotros tenemos por lo menos un 20% de nuestros 35.000 estudiantes de pregrado que no tienen ninguna posibilidad de disponer de equipos como estos que estamos haciendo uso, o no tienen forma de conectar los equipos, la imagen, la voz a la red, o no tienen ambos, en el peor de los casos, si no son pocos. Así es que hablando más o menos, estamos haciendo cálculos de más de 6.000 personas que estaban en esa situación, lo cual entrega ya unos retos enormes. Nuestros profesores todos son instruidos, formados y además experimentados en asuntos presenciales. Hacer ese giro significó mucho tiempo en términos de la respuesta a la situación que se generaba, porque la situación se genera de un día para otro. De un día para otro entramos en limitaciones o prohibiciones a la presencialidad y de un día para otro también arrancamos con cuarentenas obligatorias
que nos hace más evidente la necesidad de hacer uso de estas herramientas. Entonces, en concreto, muy difícil, eso cuesta, además, tiene unos recursos, uno hace algunos ahorros del punto de vista institucional, pero son muchísimo más altos los costos y eso va a sumar en contra de los déficits que ya tenemos. Así es que estamos presupuestando una afectación financiera que el gobierno nacional ha venido de alguna manera discutiendo y tratando de atender, y la otra es una altísima deserción. Nuestros estudiantes de estrato 1 y 2 pues tienen prioridades y la prioridad de estudiar se subyace después de la prioridad económica que les permita mantenerse sobreviviendo y con capacidades de suministrar alimentos para sus familias. Antes de entrar a la siguiente parte de la discusión que quiero, por supuesto, profesor Peters, hay un tema desde Alemania también y desde qué está pasando en el sistema superior alemán, que es uno de los sistemas pues, más rigurosos y más robustos del mundo, y también desde la universidad privada en Colombia, que usted pues es profesor de la Universidad de los Andes, cómo se está llevando esta crisis desde el otro lado desde el otro lado de alguna manera del espectro, desde el otro lado que es pues la educación superior privada de calidad y pues la educación en Europa, por ejemplo. ¿Cómo se está llevando allá esta crisis? Sí, muchas gracias Diego y bueno, muchas gracias también por la invitación, un gusto de estar en esa conversación y de hecho creo que o sea, no hay tantas diferencias, seguramente en las cifras, pero creo que el punto central que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que trabajar para que esa brecha digital que existe en Alemania, que existe en diferentes universidades en Europa, en Colombia, los números pueden variar, pero creo que no es tanto un tema de números. Creo que tenemos que trabajar para que todas y todos los y las estudiantes tengan el acceso, tengan la misma posibilidad de poder trabajar, poder aprender. Eso en primer lugar. Pero también lo que acaba de decir el rector, el tema de nosotros, los profesores. Por supuesto, había como planes de hacer o de avanzar con temas de la digitalización de la educación superior, pero lo que nosotros en ese momento estamos haciendo es algo que íbamos a hacer en los próximos 10 años quizá, en 3 semanas, si es mucho, o en 3 meses o lo que sea, pero digamos básicamente para lo que son los tiempos de las universidades de la noche a la mañana. Y creo que no hay otra forma en ese momento, pero también tenemos que tener la conciencia que eso es algo que no puede funcionar sin problemas, que ahí surgen todo tipo de retos, empezando con, digamos, la formación que uno mismo tiene de usar esas plataformas, pero después no olvidemos que algunas cosas como esos conversatorios que estamos haciendo ahorita se puede hacer perfectamente en Internet o con virtual, digamos. Pero hay otras cosas como si se requiere laboratorios, si se requiere quizá también temas que tienen que ver con metodologías más sofisticadas. Eso a lo mejor es posible, pero tenemos que aprender eso y no podemos pensar que eso se puede hacer de la noche a la mañana. Pero sobre todo, y ahí quiero nuevamente hacer énfasis en ese tema de la conectividad, de tener los dispositivos, ahí tenemos que nos enfrentamos a un reto muy grande, que es que la brecha digital que existe, en todo el mundo existe, en diferentes formas, pero existe, que eso no se vuelva en otro elemento de la reproducción de las desigualdades sociales en la educación. Y allí estamos hablando de la educación superior. Les digo, cuando hablamos de la educación primaria y secundaria, también eso tenemos que tener en mente porque la educación es como todo un sistema que va, digamos, a lo largo de la vida y allí también tenemos, y eso lo puedo decir desde Alemania también, allí tenemos muchos desafíos, muchos problemas. Profesor Arboleda, yo quiero preguntarle algo,
porque usted toca, por supuesto, el tema de la desigualdad que le toca ver en su universidad, en la Universidad de Antioquia, donde muchos estudiantes no tienen equipos. ¿Cuál es la respuesta desde el gobierno y cuál es la respuesta desde el Estado para estos estudiantes? O sea, de alguna manera, ¿qué se está perdiendo ahí? ¿Qué oportunidad se está perdiendo de continuar la educación de estos jóvenes? ¿Y cuál es de alguna manera el problema? ¿Cuál es la dimensión de este problema desde el sistema público universitario? Yo creo pues que el gobierno nacional viene haciendo esfuerzos importantes. El asunto es que es un país muy grande, es un país muy desigual y es un país, digamos, un tanto líder en temas de corrupción. Así es que hay una conjugación de una serie de situaciones que hacen difícil que, por muy buena decisión que se tome en los órganos centrales, finalmente eso llegue allá a las comunidades donde se requiere efectivamente que llegue esa decisión y esos beneficios. Nosotros lo que tratamos de hacer, que lo mencionaba Estefan, es que no solamente hay una enorme brecha digital en todo el territorio, para no hablar sino de los temas urbanos, porque si uno mete el tema rural y mete el tema rural disperso, pues está hablando de prácticamente de otro país y de otras situaciones completamente distintas que habrán formas distintas de abordar. Pero para este asunto, además de la brecha digital, hay una enorme necesidad de alfabetización digital. Si ustedes, digamos, si hacemos un análisis consciente de lo que estamos haciendo ahora, estaba disponible hace 3 meses, pero no lo usábamos. Y muchos no lo usábamos porque, como lo dice Estefan, es que nos tocó asumir un rol que ya teníamos de profesores, de guías, pero a través de unas herramientas distintas, a las cuales no estamos acostumbrados y a veces hasta nos habíamos negado a utilizarlas. Yo tengo en mi universidad profesores que no tienen WhatsApp y profesores que no tienen teléfono inteligente porque dicen que hace parte de su derecho a mantenerse, digamos, aislados sin forma de contactarlo. Esas son unas razones poderosas que ellos esgrimen que simplemente reflejan la enorme diversidad y las situaciones tan difíciles de subsanar. Yo creo que les ha costado más a los profesores que a los estudiantes, a pesar de las dificultades. Yo soy profesor en la Universidad de Antioquia, existe mucho la tradición de que los profesores nos metemos en asuntos administrativos, pero seguimos siendo profesores, nos cuesta más por edad, por convencimiento también de la importancia que tiene la presencialidad, la tradición de una universidad presencial de más de 200 años. Y eso, por supuesto, también se lo vendemos o se lo decimos a nuestros estudiantes y finalmente los estudiantes terminan reaccionando inicialmente como esto pasa rápido, entonces nosotros nos declaramos en paro, en anormalidad académica, mientras esto pasa. Cuando ya se ve que el asunto no va a pasar tan rápido, pues habrá que disponerse a utilizar estas herramientas y yo creo que de alguna manera lo hemos venido haciendo. La Universidad de Antioquia tiene unas particularidades y es que no solamente tenemos una sede en Medellín, que es la principal, sino que tenemos 8 sedes adicionales en todo el territorio departamental de uno de los departamentos más desiguales e inequitativos en uno de los países más desiguales e inequitativos. Es que el esfuerzo ha sido muy importante porque tenemos allí más de 6.000 estudiantes matriculados por fuera del Valle de la Borrada, que es esta ciudad de Medellín rodeada de otros municipios circunvecinos, y allí los esfuerzos son muchísimo más grandes, pero por fortuna los profesores han venido ajustándose en estos tiempos y hemos tenido posibilidades, igual que con el aplanamiento de la curva, de darnos tiempo de tratar de llegarles a ellos con asuntos tecnológicos que les permitan la conexión. Y tenemos una premisa que quería compartir Diego y Estefan, y es que creamos un programa, digamos, dirigido a la utopía de ese ni uno menos, nosotros lo llamamos todos en el alma, ojalá no se nos quede ningún estudiante
por fuera de la educación de nuestra universidad después de esta pandemia. Y el otro es que nosotros consideramos que es indisoluble esa relación estudiante-profesor y que además es impostergable y debe ser inquebrantable. Y lo menos importante es el avance académico. Yo creo que aquí el tema de las notas, de si logramos, aquí el tema es de humanos, de humanidad, de acercarnos a nuestros estudiantes en medio de tantos problemas, de tantas, digamos, situaciones que genera esta pandemia, para por lo menos preguntar cómo están ellos y sus familias y ver cómo podemos acompañar estos momentos tan difíciles y hablar de todos estos temas que ya la academia seguramente tendrá oportunidad de volverse a poner en el aula de clase para el proceso de formación de profesionales. En el caso, profesor Peters, de que hoy se pudiera volver a la normalidad, usted que tiene que enseñar pues, en varias ciudades distintas y varios países distintos, y que hoy ya dijeran, bueno, ya podemos volver a la normalidad o a esa normalidad, ¿cómo este cambio en lo digital va a cambiar también o cómo recomendarían ustedes, creo que los dos respondan a esta pregunta, cómo recomendarían ustedes construir un nuevo modelo donde la digitalización tuviera pues un papel totalmente distinto al papel que estaba teniendo antes? La realidad, como lo señaló el rector Arboleda, es que realmente antes no se estaba usando el 20% de las posibilidades tecnológicas que hoy se tienen. Entonces, Estefan, si quieres compartirnos cómo piensas que debería ser construido ese nuevo modelo donde lo digital jugara un rol importante en la vida académica. Sí, en primer lugar, ojalá que sea así, que mañana podemos regresar. A lo mejor nos toca esperar un poco más, pero por supuesto, en esa situación, o sea, eso es cierto para la educación, es cierto para la economía, es cierto para muchos sectores. Tenemos que salir, o cuando salgamos de esa situación, hay que pensar qué es lo que tenemos que cambiar. Y en la educación seguramente vemos que ciertas cosas, o sea, estoy de acuerdo, eso creo que también se ve en Alemania, en muchas partes, que hay como profesores que tienen son muy escépticos con esas nuevas herramientas. Y allí, en primer lugar, creo que y allí quisiera a ver qué piensan ustedes, pero me parece importante pensar para resolver ese problema de la conectividad, poner el tema de la conectividad como un derecho, que todas tengan derecho a tener acceso al Internet, como uno tiene el derecho a tener acceso a salud, a la educación. O sea, si el siglo XXI vemos que esa herramienta es tan central, entonces también tenemos que hacerlo disponible de una forma universal. Eso en primer lugar. Pero después vienen temas que seguramente, y eso es un desafío, o sea, yo me incluyo. Los profesores, a nosotros generalmente lo que no hacemos es tomar cursos de perfeccionamiento docente. Y creo que nosotros tenemos que tener la humildad de decir, yo no sé muy bien cómo usar eso. Yo hago uso intuitivamente, pero seguramente se puede hacer 1000 cosas más chéveres que lo que estoy haciendo en ese momento de emergencia, si se quiere. Entonces también, pero eso significa por un lado que los profesores, nosotros estemos dispuestos a aprender, a alfabetizarnos digitalmente, pero también reconoce que las universidades nos den la mano y nos invitan a hacer esos cursos, quizá reducen otros cargos o ni idea. Eso creo que es un punto. Lo otro es la internacionalización. Creo que tenemos allí, por un lado, muchas posibilidades de decir, mira, antes de hacer, por ejemplo, un semestre en la Universidad de Antioquia, yo ya puedo tomar un curso, ya tengo un poco para que ese cambio no sea tan brusco, que ya también puedo ver si mi nivel de español es lo suficiente y miles de otras cosas, pero creo que también hay que ver cuáles son los límites. O sea, no pensar que eso puede sustituir todo, porque creo que tanto en el tema de la internacionalización, el tema de vivir en otro país, de estar en un contacto más humano, o sea,
que no es frente a una pantalla con personas de todo el mundo, eso va a ser muy difícil de sustituir. Y también pensando en términos generales, que algo que allí hablo de mi experiencia, pero creo que es la experiencia de muchos. Yo siempre me crié en la educación pública y también creo que la universidad es mucho más, tiene una magia, que es mucho más que, entre comillas, solamente la clase. La universidad es también la vida en el campus, tomar un café y hablar sobre cosas, sobre las clases, pero también sobre la política, sobre la sociedad y todo ese ámbito que tenemos en las universidades. Eso creo que también son cosas que por lo menos yo no veo cómo se puede sustituirlo de forma virtual, pero sí va a haber un cambio y tenemos que abrirnos a ese cambio y seguramente son cosas muy chéveres que también vemos, es mucho, o sea, lo que en ese momento hacemos todos y vemos que es posible. Son ese tipo de conversaciones que uno está en Medellín, otro en Bogotá, quizá otro está en Sudáfrica o donde sea, y entonces ese tipo de conversaciones que seguramente vemos que tiene un gran potencial. Profesor Arboleda, ¿usted qué piensa de esta propuesta de Stefan de la conectividad como derecho? Que me llama mucho la atención. ¿Qué piensa usted de esto y qué piensa de la pregunta anterior, por supuesto, de cómo construir un modelo nuevo donde lo digital juegue un papel fundamental quizás en la educación pública, en la educación, digamos, superior? Diego, sí, eso lo hemos estado discutiendo a propósito de que estamos en el tiempo de discusión de los planes de desarrollo departamentales y municipales debido a la llegada de nuevos dirigentes políticos como un derecho, efectivamente, que haga parte de los derechos ciudadanos en los cuales se garantice por parte del Estado esa conectividad. No se concibe un ciudadano en este momento y esta pandemia viene y lo pone en evidencia, que no tengamos forma frente a estas decisiones tomadas de lograr conectarnos, comunicarnos con los ciudadanos. Y se han desarrollado una cantidad de aplicativos, por lo menos en la ciudad de Medellín, que tratan de encontrarle respuestas a las preguntas y a las inquietudes que tiene la ciudadanía y a los problemas que se generan a partir de esta pandemia que genera también unas decisiones políticas que tienen que ver con las libertades de movilidad y que tienen que ver con la salud, no solamente la propia de su familia, sino también la salud pública en general. Yo creo que hacia allá debemos ir. Yo creo que la educación finalmente va a reconocer pues, y le va a dar el peso específico exacto que tienen estas herramientas, que no reemplazan todo, pero sí tienen un enorme poder y potencial que no habíamos explorado. Me parece que eso será imposible de devolver cuando una herramienta como esta nos va a posibilitar hacer cosas que parecían imposibles en su momento, y es incluso tener herramientas que generen unos procesos pedagógicos y didácticos incluso más efectivos que lo que es la figura presencial. Creo que eso se ha venido entendiendo desde las universidades y en las justas proporciones. Como lo decía Estefan, no es que todo vaya a ser reemplazable. Yo creo que en eso nosotros tenemos la plena conciencia, además 216 años de tradición personal y presencial, en la cual las cosas importantes que se hacen en nuestras instituciones normalmente transcurren por fuera de un aula de clase. Y ahí hay una cantidad de cafeterías, de espacios en los cuales se forma, digamos, el ser integral que finalmente las universidades le entregan a la sociedad. Yo creo que eso no es fácil en la comunidad universitaria colombiana, pero creo que es irreversible. Esta situación viene e impacta porque nadie había pensado que era posible, por ejemplo, hacer reuniones de la asamblea departamental o el consejo municipal por esta vía y tomar decisiones y hacer y disminuir asuntos de presencialidad que a veces debatían y se alargaban en el tiempo. Esto tiene, por supuesto, límites,
que seguramente vamos a saber encontrar. Y yo creo que lo más importante a tu pregunta inicial, Diego, es el tema de que yo creo que esta pandemia ha servido para poner frente a la sociedad las cosas importantes para la sociedad. Primero, la vida. Segundo, la salud, el sistema de salud, el abandono, el rezago enorme que tiene el sistema de salud colombiano, que se evidencia frente a una situación como esta, que daba luces permanentemente de las enormes dificultades de garantizar el derecho a la salud de todas las personas, que una cosa es tener cobertura y la otra cosa es tener la posibilidad de ser atendido de la manera adecuada y digna. Este asunto nos lo pone de manifiesto. La gran importancia de la educación. No es posible que este país siga funcionando si no tiene un sistema de educación robusto, como lo decía Estefan, de la cuna a la tumba. ¿Y cuáles van a ser las herramientas para que, previendo estas situaciones y previendo que tenemos personas que no tienen posibilidades de acceso, pues lograrlo llevar hasta todos los rincones del territorio, que el derecho a la educación no dependa de dónde nací, y que tan cerca estoy de los centros, digamos, ciudadanos o de ciudad que tienen allí todas las posibilidades, mientras que hay otro país que tiene enormes dificultades, pero además ni siquiera tiene presencia el Estado. Yo creo que esta es una muy buena herramienta para ello, y yo creo que la sociedad como un todo va a tener la posibilidad, a partir de esta experiencia, de barajar las cosas importantes y volver a posicionarlas en términos de prioridad. La universidad pública y privada, yo creo que este ha sido el momento cumbre de mostrarle al país por qué es tan importante la universidad y por qué es tan importante la investigación, la ciencia, la tecnología y la inversión que se debe hacer y que tenemos aplazado hace todos los años de la República. Yo creo que aquí las universidades hemos salido como un solo cuerpo a decirle a la sociedad, al gobierno, aquí estamos, estas son las respuestas para esta situación que no podemos obtener de ningún otro país por la situación que se generó, pues ahora en ventiladores en toda parte del mundo, simplemente para poner un ejemplo. Pero Alemania dijo, primero Alemania, como debe ser, aquí se cierran las exportaciones en ventilador porque necesitamos para nuestros conciudadanos, lo mismo dijo Estados Unidos, y entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso de que tuviéramos todos los recursos si no hay? Y otra vez, echar mano, un término que trato de utilizar frecuentemente, es de la ciencia criolla, de nuestros investigadores, de nuestros profesores que están trabajando en esos temas y que poca atención reciben en términos de financiación de esos esfuerzos para poder tener capacidades de respuesta en este caso, pero también en los otros muchos casos que seguramente son atendidos desde el área de sociales, desde las áreas de ingeniería, desde las áreas de la salud. Y creo yo que este es un aprendizaje que espero que quede muy resaltado en esto que se podrá llamar la poscuarentena o la pospandemia o el después, el segundo tiempo de este asunto. El Si tema me, del... Sí, por favor. si me permites, porque o sea, quisiera como enfatizar en 3 puntos o 2 o 3 puntos. Y no es para echar flores, pero realmente el tema de las sedes me parece fundamental, digamos, hacer énfasis en eso. Yo tuve la posibilidad que desde la Universidad de Antioquia me invitaron el año pasado a dictar en un diplomado sobre migración en la sede de Urabá, en Apartadó. Y a eso me parece que allí tener una oferta de educación superior de calidad de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, ¿no? Eso es fundamental para, digamos, decir que no, eso de la educación superior tiene que estar al alcance de todas y todas las personas que viven en el país. Y eso me pareció, la verdad, una experiencia muy interesante, porque obviamente allí hay como personas que en otras universidades, en otras sedes,
generalmente no accedan. Entonces, eso también me lleva al segundo punto. Yo creo que las universidades, tanto en Colombia como en Alemania, como en todo el mundo, también tienen que asumir, y creo que ya lo están asumiendo, ese papel. Porque lo que sabemos es que muchas cosas tenemos que, creo que ahora todo el mundo habla de reinventarse, pero tenemos que replantearnos. Tenemos que preguntarnos qué es, o sea, nuevamente eso es lo que todo el mundo siempre repite y yo creo que es así, no podemos volver a la normalidad. Tenemos que tener algunos aprendizajes, pero esos aprendizajes sí, nosotros desde la academia tenemos mucho que aportar, pero al fin y al cabo también son decisiones políticas y sociales y hay que involucrar a la sociedad en esos grandes debates. Por ejemplo, ¿qué queremos en la educación? ¿Qué necesitamos de capacidad de producción? ¿Qué necesitamos de capacidad también en términos de la agricultura? O sea, ¿qué tanta dependencia de importaciones y exportaciones podemos permitirnos? Y ahí me parece importante, yo no estoy para nada en contra del mercado global, pero vemos que ciertas cosas sí parece que son importantes tenerlo. ¿Qué sistema de salud queremos? ¿Qué sistema de educación queremos? Mucho más preguntas que surjan y creo que quién puede dar el espacio para ese tipo de discusiones que involucren a todos los actores de la sociedad, si no es la universidad. Quiero entrar a este punto citando a un profesor de la Universidad de Nueva York, Scott Galloway. Hace poco escribió un ensayo sobre la crisis universitaria en Estados Unidos y en el mundo y señalaba que las universidades privadas, digamos, de alto nivel y las más costosas, por supuesto, Harvard, la Ivy League, digamos, la Liga Ivy de Estados Unidos, pues iban a tener una buena salida de esta crisis, pero que las universidades que le seguían nivel, digamos, las universidades medianas, y habla para el caso de Estados Unidos, iban a tener muchas dificultades y muchas quizás no podrían tener la solvencia para seguir abriendo los cupos y seguir sosteniendo el sistema universitario. Y yo me preguntaba algo, y esto lo conecto a la inteligencia artificial, y es, ¿cuál debería ser el rol de la universidad hoy en día cuando la inteligencia artificial está cada vez más recogiendo trabajos y de alguna manera cambiando las dinámicas de la educación en su integridad? ¿Cuál debería ser el rol de la universidad hoy en día? ¿Y es la universidad tal vez pasiva y distante de lo que está sucediendo? ¿O más bien debería la universidad proponerle a ese mismo modelo tecnológico, a los grandes, digamos, los grandes conductores de esta nueva tecnología IT, de inteligencia artificial, nuevas posibilidades? Yo creo que no ha sido muy claro el papel de la universidad en este nuevo ecosistema y quisiera pues que ustedes nos contaran qué piensan de eso particularmente. Profesor Arboleda, si quiere, Bueno, para ir. sí, gracias. Yo lo que creo es que siempre en la historia de la humanidad, cuando uno revisa documentos, ha habido amenazas de este tipo, con los cambios de revoluciones. Siempre la amenaza ha sido que la máquina va a reemplazar al hombre. Eso sucedió en los años 30, luego en los 70. En nuestra ciudad de Medellín sí que hemos vivido esas amenazas permanentes, que ya con la industrialización, pues ya no se iban a necesitar operarios y que los reemplazos serían. Algunas cosas nuevas habrá que hacer que necesiten la presencia del ser humano. Y creo yo que frente al tema de inteligencia artificial, pues finalmente vamos a necesitar humanos que sepan tratar humanos y que, digamos, esa relación entre humanos se sostenga. Yo creo que temas como solidaridad, temas como generosidad, temas como beneficio, conmiseración y buen trato, pues no podrán ser atribuibles a una máquina o a un algoritmo que permita establecer cuáles podrían ser los mejores caminos que tomemos con respecto a información que hay dispersa en el mundo y que puedan concentrar y dar señales de por dónde caminar. Yo creo que para eso estamos las universidades, sin ninguna duda, porque eso es lo que hemos hecho en el tiempo.
Yo creo que el problema que tenemos casi siempre algunas universidades, que por fortuna no todas, es que respondemos un poco más lento que las necesidades que nos plantea la sociedad y el mundo permanentemente. Hay un dicho muy en boga en nuestro país y es que es más fácil, es más fácil trasladar un cementerio que transformar una universidad, porque los que están adentro ayudan poco. Así es que sí, ha sido, esta experiencia lo demuestra. Como les digo, la primera reacción de todos es negar la realidad. Este es un problema que se va a resolver en 2 semanitas, entonces yo no voy a hacer nada. Y algo de mi discurso con ellos es, tenemos dos opciones: o nos cruzamos de brazos y esperamos que vuelva esa normalidad que hablaba Estefan, de esperemos que vuelva esa normalidad que me gusta, que conozco y que me sé mover en ella, o hago cosas que permitan salir de esta situación en medio de tantas dificultades y, por supuesto, volver a hacer una normalidad que se ajuste a los tiempos que podemos vivir. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial es un tema absolutamente importante, pertinente, que no podemos cerrar, que habrá que atender de la mejor manera como humanidad o como comunidad. Nosotros tenemos retos adicionales aquí en Medellín. Aquí está la sede de la cuarta revolución industrial para América Latina, o por lo menos esta parte del territorio americano, y tenemos decididos 3 temas fundamentales en los cuales la inteligencia artificial toma pues una importancia grande. Yo creo que al final las universidades, las sociedades van a lograr encontrar los caminos que permitan hacer uso de las herramientas con distintos niveles en los distintos países, de las herramientas que se tienen, de los adelantos, porque no llegan en el mismo tiempo todo a todo el mundo de la misma forma y en la misma velocidad de la que hablo. Así es que tenemos ese gran reto. Por fortuna, estas redes que conformamos en las universidades ha posibilitado que muchas de las cosas que se están viviendo en otros tiempos, en otros lugares del mundo, pues se vuelvan rutina también para estas latitudes. Y yo creo que el mejor ejemplo es este del coronavirus. Pues el ser humano sabrá encontrar la salida y se generarán unas oportunidades importantes. Y yo creo que toda esta tecnología debe servir y estar a disposición de todos los habitantes del globo terráqueo. Habrán desarrollos mayores en unas zonas del mundo que en otras, pero yo creo que finalmente vamos a lograr tener un mejor uso de todas estas herramientas que nos permitan mejorar como comunidad global y que permitan de alguna manera garantizar que condiciones básicas de vida digna estén más disponibles y más asequibles para la mayor cantidad de gente posible. Yo creo que esas deben ser los sueños que debemos tener de cara al futuro, y yo creo que esta pandemia ha servido para exacerbar ese sentido de fragilidad de especie. Y yo creo que allí hay muchas acciones para tomar, y seguramente todos estos desarrollos nos van a permitir de alguna manera llegar más pronto a esa meta. ¿Cuál debería ser, señor rector, cuál debería ser el rol de la universidad? ¿Cuál es el rol más importante que hoy en este mundo de crisis, en este mundo contemporáneo, debe tener la universidad? ¿Cuál es el rol que debe cumplir la universidad en la sociedad hoy en día con todos estos cambios? Bueno, yo creo que la universidad, por lo menos en Latinoamérica, tiene que seguir siendo ese vehículo de progreso social y económico de la sociedad en general. Está probado que una de las mejores formas de ascenso social, económico y, digamos, de la maduración de un país como país va de la mano de sus universidades. Aquí es posible formar integralmente seres absolutamente competentes desde lo profesional, pero sin perder la esencia de seres humanos, y eso genera unas mejores condiciones de vida para las personas, para sus familias, y sumando familias, sumamos sociedad. Yo creo que ese es uno de los temas fundamentales que no podemos abandonar en las universidades. Y en nuestros países tan desiguales, creo que el futuro
debe seguir siendo el énfasis en la universidad pública en estar disponible y dispuesta para las comunidades menos favorecidas desde el punto de vista económico y social. Creo que esa tarea fundamental tiene que seguirse desarrollando y algo de lo que hablaba Estefan ahora es que esto hay que llevarlo a todos los rincones del territorio, utilizar las herramientas que haya que utilizar, inventarnos las que no existen, porque una vez más no puede ser que estas oportunidades dependan del sitio de donde se nace. Pues ya está bien que depende de la situación socioeconómica de las personas, pero no puede seguir siendo un factor de desigualdad y de inequidad la distancia de la persona al sitio de desarrollo económico y social como son las sociedades. A mayor distancia, menores probabilidades hay de tener esa mochila que se requiere para vivir en sociedad de buena forma, en forma digna. A medida que se aleja de los centros urbanos, esa mochila tiene menos herramientas. Y yo creo que eso habrá que de alguna manera tratarlo de solventar, y me parece que las universidades, así lo han demostrado, son un potente factor de equidad y un potente factor de desarrollo sobre la base de que no es la propia universidad la que genera ese desarrollo, sino son las personas, los seres humanos que se forman bien formados, competentemente e integralmente para jalonar procesos de desarrollo social y económico en las regiones. Profesor Peters, le repito la pregunta que le hacía a John Jairo Arboleda, el rector de la Universidad de Antioquia, y es ¿cuál debería ser hoy el rol de la universidad pública o privada? ¿Cuál debería ser el rol de la universidad en nuestras sociedades y cómo debería jugar ese rol, profesor? Sí, allí, o sea, lo que también había hablado antes, creo que es importante que la universidad sea una universidad que en primer lugar es un ente que tenga en cuenta el contexto, el contexto de la sociedad en la cual está. O sea, pertenencia, el tema de tener en cuenta también el tema de la equidad, el tema pero también, y creo que eso es algo que las universidades tienen ese doble rol. Por un lado, las innovaciones vienen por parte de las universidades y eso es lo fundamental, eso es lo que las universidades tienen que hacer. Pero al mismo tiempo también ver las innovaciones y decir, mira, frena acá, uno no puede hacer todo. O sea, eso también tiene implicaciones que a lo mejor uno puede hacer cosas y no soy biólogo ni mucho menos, en genética, pero después vienen los filósofos que dicen, mira, está bien que tú puedes hacer eso, pero ten cuidado, eso tiene como muchas implicaciones. Entonces, eso de sí inventar lo nuevo, pero también siempre tener esa reflexión crítica sobre, digamos, cuáles deberían ser también límites, dónde hay que tener el peligro. Y creo que otro punto que la universidad siempre tiene que hacer, y lo está haciendo, y mucho más, eso hay que decir en Colombia que en Alemania, es toda esa misión de extensión, creo que lo llaman, ¿no? De extensión universitaria, o sea, digamos, el trabajo con las comunidades. Porque al fin y al cabo, y especialmente en las universidades públicas, nosotros recibimos nuestros fondos también de la sociedad y entonces también tenemos que trabajar con la sociedad. No es que nosotros estemos ahí unos personas que estamos trabajando en la torre Torre Marfil, se dice, sino que también tenemos que trabajar junto con comunidades desde lo que nosotros podemos hacer, pero también escuchando a las comunidades, donde también muchas veces hay mucha sabiduría que uno desde un escritorio no es muy difícil tenerlo. O sea, digamos, esa parte de la conexión. Y por último, y eso lo digo quizá también un poco por la posición en la cual estoy trabajando, eso también tiene mucho que ver con temas que afecta a toda la sociedad, como es, por ejemplo, el proceso de paz. Ahí sí, o sea, una universidad que dice que yo no me involucro, me parece
que eso no puede ser el rol de la universidad, sino básicamente trabajar en la construcción de paz, como lo está haciendo la Universidad de Antioquia, como lo están haciendo como muchas otras universidades. Y quizá un último punto que también está siempre en la agenda, el tema de la internacionalización, o sea, de tener ese intercambio, esa idea de aprender mutuamente, de tener otros puntos de vista. Yo lo conozco más de ciencias sociales, entonces uno podría decir, o sea, es muy enriquecedor ver cuáles son las ideas, por ejemplo, sobre el medio ambiente que tenemos desde partes de América Latina, pero también podríamos hablar sobre partes de África subsahariana, que quizá para nosotros en Europa nos parecen al inicio como algo, bueno, un poco extraño, y en algún momento puede ser en 10 años que nosotros nos damos cuenta que derechos de la naturaleza o el río Atrato, ese famoso ejemplo, que eso también sería algo para el río Rin en Alemania, o sea, para decir algo, ¿no? Digamos, ese tipo de aprender mutuamente creo que también es algo que las universidades a través de la internacionalización pueden hacer, podemos hacer. Muchísimas gracias a los dos por este diálogo muy ameno. Quiero pues ya cerrando hacerles dos preguntas. La primera es un poco quizás menos pesada que las anteriores, menos formal. ¿Qué es lo que más extrañan del salón de clases? ¿Qué es lo que más extrañan de su papel tan importante en la sociedad, que es pues la educación? Profesor Arboleda, ¿qué es lo que más extraña usted Eh, de... eh, sin ninguna duda, los estudiantes. Se extraña enormemente a los estudiantes porque es una rica oportunidad de aprender de jóvenes, de alguna manera rejuvenecer con ellos. Y esa posibilidad está cada semestre. Uno tener la posibilidad es una enorme responsabilidad de impactar, ojalá positivamente y ojalá siempre impactar positivamente la vida de muchos jóvenes de nuestra ciudad, de nuestro país. Esa es la alegría, las ganas, los sueños. Eso se extraña mucho, se extraña mucho esa relación con estudiantes. Y la otra cosa que se extraña mucho en estos cargos es el tiempo para uno en el anonimato, ¿cierto? Ya deja uno de ser un ciudadano común y silvestre, que finalmente no es que uno deje de ser, sino que la gente reclama de uno otras cosas, de ese reconocimiento social que es muy bueno, pues se convierte también en una situación que a veces uno no tenía prevista, pero también se extrañan esa pasar desapercibido por donde uno estuviese. Ya es más difícil, todavía por fortuna logramos, pero uno a veces quisiera seguir siendo ese ciudadano anónimo que está tratando de hacer cosas para que la sociedad eh, pues esté mejor para todos y de forma más digna y justa. Profesor Peters, ¿qué es lo que Sí, más... totalmente de acuerdo. O sea, digamos, los estudiantes, la comunidad académica, ese tipo de intercambio directo, o sea, nuevamente es muy bueno poder verles por la pantalla, pero es otra cosa que, sí, o sea, digamos, está en el mismo aula, en el mismo sitio. Y hasta algo que nunca hubiera pensado, hasta que estoy extraño o me extraño. El mal café que hay en la cafetería de la Universidad de Gießen. O sea, hasta eso. Entonces, eso, porque no es el café, la calidad y ha mejorado mucho, o sea, tampoco es tan así. Pero digamos, no es que sea, digamos, ese café, porque ese café te permite justamente ese tipo de intercambio que está fuera del aula. Y eso creo que es lo que se extraña y eso es como parte del trabajo académico, pero de la vida académica. Quiero, antes de finalizar este programa, hacer una especie de relatoría muy puntual, porque el programa sobre el papel de la educación superior en esta crisis, y creo que surgieron muchas cosas interesantes. Una es la educación debe ser un derecho, y la educación como derecho me parece que surge de nuevo como una visión de ustedes dos, y creo que es algo que nos dejan. Lo que sigue también es que la conectividad también debe ser un derecho. Me parece que
es una idea que surge de este diálogo que me parece muy interesante, es que en un mundo donde la conectividad es tan importante, no puede haber un estudiante, no puede haber una persona que no tenga acceso a lo mínimo que es un computador, un celular y la conectividad a la red, que eso debe ser un derecho y por supuesto eso compromete al Estado y compromete pues a la sociedad entera. Lo segundo que el profesor Arboleda resalta es la universidad como un motor de desarrollo y un motor de humanidad. Y es como la universidad debe ser un encuentro para que seamos más humanos y para que podamos tener pues una sociedad mejor, ¿no? Y que es algo que él resalta, lo ha venido haciendo ya en el caso de la Universidad de Antioquia desde hace 200 años, más de 200 años, y en el caso de otras universidades, por supuesto, más y menos. Y lo último es el gestor de conocimiento en una sociedad, la universidad como el gestor de conocimiento de una sociedad, la universidad que debe ser ese motor y ese lugar donde el conocimiento de una sociedad pues se construye. Entonces quiero resaltar eso, resaltar también el tema de la paz, de que el profesor Peters pues ha señalado que la universidad debe ser un lugar también que sea competente y que aporte a la construcción de paz y diálogo en un país. Me parece que eso también es un gran punto y con eso creo que fue un diálogo muy rico. Quiero que cada uno de ustedes cierre despidiéndose y dando un mensaje final o una idea final que quisiera dejar. Profesor Peters, si quiere, empiece usted y dejamos que el rector se despida al final. Sí, con mucho gusto. Y quizá también apuntar brevemente al punto de la conectividad, que no es todo, o sea, digamos, tener un dispositivo y tener la red, que no es todo, pero ya parece quizá muy utópico. Y les digo que no lo es. Y no les hablo desde la experiencia alemana, porque allá no lo tenemos. Les hablo de otra experiencia que tuve la posibilidad de estudiar, de investigar, es Uruguay, donde en primaria y secundaria hay un famoso plan Ceibal que también tiene sus problemas, sin duda, no hay cosas perfectas, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero que ya desde hace más que 10 años, cada niño tiene un mini laptop y que tienen conectividad en muchas plazas, en las escuelas, o sea, donde están trabajando en eso. O sea, no es una cosa totalmente loca. Se puede hacer y también se puede hacer o sea, sí se puede hacer eso en Uruguay porque no se puede hacer eso en Colombia, en muchas otras partes. O sea, creo que realmente ese momento es también para ver qué hay de buenas prácticas de otras partes, sin decir que vamos a copiar, no. O sea, siempre hay que tener en cuenta las particularidades de cada uno de los casos, pero también decir, o sea, no nos dejemos engañar, decir que algunos quieren decir, eso no se puede. En ese momento vemos que muchas cosas se pueden, necesitamos nuevamente pensar en qué es, y no solamente pensar, sino dialogar con la sociedad, con muchos actores, qué tipo de educación queremos, qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de vida para nosotros, pero para la sociedad queremos hacia el futuro. Y creo que eso es algo donde la universidad es y debe ser central. Profesor Arboleda, ¿cómo quisiera cerrar este programa, este diálogo? ¿Qué invitación, qué idea quisiera resaltar? No, agradeciéndoles a ustedes, Diego, a Estefan también por un saludo, de verdad muy agradable volverlos a ver, a ustedes por invitarnos. Y el mensaje no tiene que ser sino esperanzador. Yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento en nuestro país, que tantas cosas hemos tratado de hacer para igualarnos, para tener un objetivo superior común todos, pues finalmente un ser diminuto de los márgenes de 10 a la menos 9, o sea, la milésima parte de 1.000.000, pues nos igualó, nos puso a todos en la misma situación social, con las mismas vulnerabilidades, con las mismas posibilidades de enfermarnos, y nos igualó también en pensar en el otro, no solamente en nosotros, sino en el otro, y me parece que esa es una muy buena oportunidad en la cual sí, no fue la paz, tenemos enormes dificultades y yo diría la obligación moral de todos los colombianos de trabajar incesantemente por lograr que esos acuerdos se cumplan y se logre tener un mejor país más justo y más digno para todos.
Y segundo, tampoco fue la Selección Colombia, que parece ser que la Selección Colombia de fútbol es la otra cosa que logra, pues de alguna manera, que todos estemos de acuerdo, que qué bueno que gane la Selección Colombia, pues esa tampoco ha podido. Entonces aprovechar esta pandemia, este diminuto virus, para ser conscientes de las enormes desigualdades, de la necesidad de priorizar de forma distinta las necesidades del país, de la gran conciencia que hay de que si se toman malas decisiones, seguramente vamos a tener malos resultados, la importancia que toma la vida de cualquier persona que vale lo mismo y que es invaluable y que hay que proteger. Yo creo que ese es el mensaje que entre todos, universidades, sector Estado, políticos, gobiernos, empresas, todos juntos como sociedad, lograr hacer lo que estamos haciendo. Es cuidarnos, es tomar decisiones acertadas, es tratar de cumplir con lo que nos toca como ciudadanos para ver si logramos tener un mejor país para todos. Yo creo que esa es la tarea y en eso las universidades tenemos mucho que aportar y yo creo que a fe que lo venimos haciendo de buena forma y me parece que los gobiernos, los tomadores de decisiones han sido muy conscientes de la enorme importancia que ha jugado la universidad en general para la situación del país y sobre todo para iluminar el camino. Muchas gracias a ustedes dos, muchas gracias a los que nos siguen Gracias. en este programa y bueno, hasta un próximo programa. Muchas gracias por estar conectados con Directo Arex. Nos seguimos encontrando hoy con el rector de la Universidad de Antioquia y el profesor Estefan Peters, la educación, la crisis de la educación y el futuro. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas Estefan, un gracias. Un abrazo. Diego, abrazo. Que muchas estén muy gracias. bien. A Hasta ustedes, muchas luego. gracias.